Buenos días. Nuestro grupo está conformado por Nereida Félix, quien les habla es Alicia López. Pues el tema de nosotros es la incidencia de la mora judicial en el Distrito Judicial de Santiago de los Caballeros desde el 1 de febrero hasta el 30 de junio, visto en la Institución Nacional de Litigación Penal, INALI, Estudio Jurídico Pantaleón Mieses Reynoso. Pues, en la oficina de Pantaleón. Pues nuestra experiencia vivida fue sumamente interesante. ¿Ustedes hicieron algo ahí? Pero una pregunta, espérense, antes de ya, porque usted dice incidencia de la mora judicial de Santiago. ¿Y dónde está? ¿Cuál es la delimitación de eso? Porque en espacio. En los casos vistos en Pantaleón Mieses. Es el tiempo, Pero no, el espacio es el lugar, porque hay una situación. En los distintos tribunales donde vimos los casos, pero que él nos envió. Pero que eso es difícil. Usted trabaja en civil, penal, comercial, administrativo, para ver toda la mora. Inmobiliario. O sea, ¿En qué área? En diferentes áreas. Vimos en la corte penal, vimos en el segundo. En el colegiado. Pero debieron enfocarse en uno, lo que dice él. En el de intrusión. Delimitar el tribunal, usted dice. Sí. Claro. Yo pensé que íbamos a hacerlo porque así, eso pero. eso que es un trabajo así muy complejo. Muy Pero que eso, muy inclusive, ya ellos no tienen la culpa, eso tenía que verlo. Y al no tener la pasantía, que es una de las críticas que hacemos a la institución, que debe tener un asesor metodológico para poder delimitar. Porque aparecen muchos estudiantes de aquí como abogados, que son abogados de Pantaleón y está el difunto Wadi. Ay, sí. Ay, sí. Él nos aportó mucho. Sí. Vamos. Pues aquí tenemos los objetivos específicos. Tenemos que investigar acerca del flujo de casos que proporciona la mora judicial y las consecuencias que conllevan en perjuicio del ciudadano. Identificar dónde se origina la mora judicial en el Palacio de Justicia. Analizar todos los casos acerca de la incidencia de la mora judicial en el Distrito Judicial de Santiago de los Caballeros desde el 1 de febrero hasta el 30 de junio en el Instituto Nacional de Litigación, INALI, Estudio Jurídico Pantaleón Mieses. Proporcionar el conocimiento adquirido al culmino de la pasantía dentro del estudio, mostrar el perjuicio que causa a la oficina de abogados la investigación sobre la mora judicial. Aquí tenemos el plan de trabajo. No, pero está bien, le digo. ¿Dónde ustedes fueron? ¿Qué lugar ustedes Ahora voy a la vivencia, realizadas. las actividades realizadas. Esas son. Pues llegamos al Instituto Nacional de Litigación, ubicada en Los Jardines, en la República del Líbano, Santiago de los Caballeros, donde realizamos el proceso de observación a la llegada de los casos más comunes, donde lo más frecuente, llegado a la oficina, en este equipo de trabajo organizador empezó los acompañamientos a los abogados con una certificación de sentencia en la Cámara Civil con el número 055-5559 del año 2023. Ahí también pudimos hacer certificación de acta de audiencia con el número 044095 del 2024. También una intimación de pago de gasto de honorario por desapoderamiento. También vimos notificación de revocación de poder. Continuamos en marzo dándole seguimiento a los siguientes casos, que fue una solicitud de revisión y extinción por falta de acto conclusivo, con el número 0398 del 2023, una solicitud de cese de prisión preventiva. Varias vimos en ese entonces, pusimos algunas, con el número 0111. También tenemos un escrito de defensa con el número 0131, una demanda en referimiento de solicitud de nombramiento o secuestro judicial y un acto de citación con el número 022881. En el mes de abril, serán los siguientes casos. Seguimos dándole seguimiento al depósito en la primera sala civil y comercial del juzgado de primera instancia. Habían ocasiones donde él le tocaba en Puerto Plata, como yo soy de allá, yo iba. Muchas veces yo participé como su asistente y me mandaba a donde fiscal, me mandaba a donde cualquier abogado, yo asistía. Fungió como asistente de él. Ajá. Muchas veces en los casos que asistimos a Puerto Plata, yo le asistía como asistente a él, él me mandaba, yo iba. En el mes de abril también vimos un peritaje, una indemnización,
un cese, un caso de un violencia caso de violencia de género. ¿Y qué pasó en eso? Que lo vieron, vamos ahí. Ustedes vieron esos casos, dígame qué pasó de cualquiera de ellos. ¿Qué ustedes vieron? ¿Qué aprendieron? En el caso de violencia de género, Sí. aquí esto fue una riña que se armó en ¿Usted Cienfuegos, que el participó? caso está vigente. ¿Usted Sí. participó? Le dimos seguimiento hasta que terminó la pasantía. No sé lo que ha pasado Sí, pero después, hasta pero donde sí, usted vio. lo que pudimos ver en ese caso específicamente había mora judicial, porque es un caso que estamos hablando de varios años y que está todavía, o sea, como muchas incidencias. La parte contraria, o sea, Pantaleón representa a la víctima, ¿verdad? A la persona que fue agredida, fue una riña, un grupo, entonces ahí hubo una muerte. Sí, pero no se sabe quién fue. Vámonos a la mora, que es el tema de ustedes. ¿Qué es mora? Porque yo no... La mora es igualito a negar el derecho a ser... no, pero antes, como mora, ¿qué mora? Mora, por lo menos. Retraso que tienen los casos. Bueno, y ya en mora judicial es porque ya es dentro ha pasado el tiempo. Ha pasado el tiempo del debido proceso. ¿Cuáles son las causas de esa mora judicial? Porque algunas veces no necesariamente tiene que ser por el tribunal. No necesariamente es el tribunal. Muchas veces falta de comparecencia de una de las partes. Falta de notificación. Falta de notificaciones, vimos. Tigueraje de los abogados. Tigueraje de los abogados, sobre todo, esa es la más Sobre fuerte. todo esa es la más fuerte. Y también una mala tigueraje que se dice, ¿cómo es? Chicanas. Las chicanas de los abogados, porque inventan una y mil causas por las cuales hacer que se te envíen. Pues se te tarda el proceso. No hay tribunal. No. Muchas veces no hay tribunal, muchas veces son los abogados. La mayoría de las veces por las artimañas de los abogados. ¿Y por qué ustedes le llaman mora? Cuando ustedes hablan de mora, ¿en qué tiempo está previsto de que se conozca un caso? Por ejemplo, una medida de coerción tiene un tiempo límite. Por ejemplo, era de 6 meses en uno de los casos y ya iba como por 8 meses. Y Pantaleón pidió entonces ahí que se conociera, que se pasara ya al siguiente paso y que se cesara ese proceso ya, porque por las mismas artimañas de los abogados cambiaban de abogado. Mire, 3 veces fuimos a audiencia que habían cambiado de abogado y no conocían el vámonos fuera ya de la medida de coerción. Vamos a suponer, ya se conoció el juicio de fondo. El juicio de fondo. ¿Qué tiempo más o menos se prevé que se debe conocer un caso? Si ustedes vieron eso, yo diría, por ejemplo, se estima que dentro de X tiempo, de 1 a 4 años, dice, la ley tiene que establecer más o menos un tiempo en el cual debe de culminar un proceso, ¿verdad? Claro. Bueno, hay 5 años para que perima la acción de la justicia. Por lo reintroduciendo yo conozco un caso de homicidio que es de la familia y hay que estar reintroduciendo cada año el expediente para que no muera porque está archivado. Este caso está archivado. ¿Y por qué está archivado? No, porque no encontraron pruebas suficientes. Ese es del nuero mío. Entonces, de Newton González. En ese proceso de la mora, ustedes no vieron, por ejemplo, porque decía quién era, que un buen abogado es que sabe incidentar, pero mucho mejor entonces que no se debe hay que saber incidentar, pero siempre que no se afecte ese derecho que tiene la persona al debido proceso, a la tutela judicial efectiva en tiempo. ¿Me entiende? Porque si yo no le resuelvo a usted el caso, yo soy su abogada, ¿qué usted va a hacer? Me va a cambiar automáticamente y va a buscar uno más efectivo. Eso es en cuanto a mí. Pero si es el tribunal, entonces la administración de justicia está fallando. Si es el tribunal el que falla en el proceso, está fallando en la administración de la justicia. Lo que establece el artículo 59 de la Constitución es un derecho constitucional. Entonces nosotros vimos, por ejemplo, hay un 44% de casos de los que pudimos ver que fueron aplazados, otros que fueron de prisión preventiva con mora judicial para un 33%, y esto es basado en la realidad.
sea, si ustedes ven los cuadros que nosotros presentamos, No vemos cuadros. Nosotros lo que queríamos era ver más o menos. miren, por ejemplo, los actos en la oficina, por falta de concluir, en la hay un- oficina llegaron más o menos un 75% casos con mora judicial. Sí. Solo un 25% de casos 75%. normales. Y que acá no te llama un 75%. miren, Hay muchos casos en esa tres- oficina, conocen muchos casos. Tres- Conoce cuartas muchos partes. casos con mora judicial en esa oficina, bastante. Fue una y experiencia. fue basado en la realidad, o sea, nosotros vivimos y vamos llevando la contabilidad de los casos que vimos y esa variable entonces ¿Y qué ustedes recomiendan entonces? bueno, nosotros tenemos varias En recomendaciones. conclusión y recomendación, a ver si... Primero, que todos los casos que se puedan conocer de forma tecnológica, con las facilidades tecnológicas avanzadas, que el sistema lo haga para descongestionar los tribunales. Por ejemplo, hay sistemas de gestión de la justicia que permiten también que no se diluyan en el tiempo los casos, como es cuando se conocen casos donde se pueda llevar a un acuerdo, ¿verdad? Entre las partes, que se pueda negociar, eso minimizaría el flujo de casos o el congestionamiento en los tribunales. También el instrumentar los expedientes por parte del Ministerio Público, que a veces esos casos grandes como Falcón, que tienen muchísimos imputados, se incurre en iniciar el proceso tardío desde el principio. Y una de las recomendaciones que daba Guadí, el difunto, era que como él estaba con esos casos y nosotros lo entrevistamos, que esa instrumentación de los expedientes debería individualizarse y conocerse por separado. Y eso para mí fue un gran aporte, porque imagínense, uno como estudiante nunca iba a llegar ahí, pero él teniendo la experiencia, viviendo lo que se vive en los tribunales, en esos casos tan extensos, él decía que había que subdividir esos casos. También contratar más personal en las áreas donde no había personal auxiliar, por ejemplo. Yo, por ejemplo, he visto muchísimas audiencias aplazarse porque un preso no llegó, porque no había transporte. Entonces ya el caso de Puerto Plata, que él tuvo ya que pagarle para que él llegara hacia aquí, en el caso que asistimos. Sí. Porque no tenía transporte. Él No podía llegar. Sí. Entonces la mediación, el arbitraje, todo eso, la resolución de los conflictos, que Europa nos lleva años luz en eso. Bueno, en fin, el objetivo Yo tengo muchas preguntas, muchas inquietudes, porque yo difiero de eso de que demora, porque los penales se supone que el juez falla ahí. Es el único sitio donde el juez falla ahí mismo. Y a veces le llama mora. Y en ese caso de Riña, pero espérese, por ejemplo, es que eso no es mora, desde mi óptica, que soy un neófito en eso, yo no conozco eso. Pero, mire, usted somete una medida de coerción, lo falla de una vez. Usted recurre, te ponen una fecha para ahora. Pudiese verse como una mora el hecho de no presentar acusación. Es posible, pero la ley establece una sanción a eso. Ahora, lo que yo veo que los jueces son muy permisivos, porque y le dan un plazo, es que si hay un plazo ahí, no intiman al Ministerio Público y después le dan otro plazo. Mire, hay favoritismos, en el sistema hay favoritismos. ¿Cómo se llama ese abogado que está ahí abajo? Ese joven. Ese joven se llama Anthony. Él lleva casos penales allá Él lleva cuando uno puede asistir a No, le pregunto porque él me saluda con mucho cariño. Yo él es muy amistoso. No, en La Vega, le saludo. Mire, sí, autoevaluación de Alicia y co de Nereida, o sea, eso es suyo, las dos. ¿Tiene lapicero? Sí, yo tengo. Auto de Nereida Pues y vayan. la co de Alicia. No tiene que cambiar, cada quien llena. Esos son los 5 puntos que se dan de auto y co-evaluación. Ok. Los 5, usted la coevalúa a ella y ella a usted. Está lo lleno Y y se está lo autoevalúa usted desde que no tenga